bienvenidos. Ya saben que nosotros somos optimistas y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si es que somos así. Hoy es sábado 10 de abril y fíjense, ¿cuántas veces le habremos dicho en este programa que las previsiones del gobierno con las que se habían hecho los presupuestos era papel mojado? Ni me acuerdo. De hecho, recordarán nuestros seguidores que hace apenas 3-4 semanas decía Calviño lo contenta que estaba porque la cantidad de tarjetas de crédito que se usaban, que vamos, que este trimestre ella veía que las cosas iban, en fin, que la recuperación estaba en marcha. Bueno, pues ayer se acabó todo el tinglao. Se les cayó el chiringuito. Resulta que han tenido que rebajar las previsiones un tercio, o sea, no un punto, un porcentual, unas décimas, no, un 34% para ser exactos. Bueno, pues con ese 34% menos se hicieron unos presupuestos, con lo cual ni vale la previsión de ingresos, ni vale absolutamente nada, o sea, se les ha caído el tenderete, pero así, como los palos del sombrajo. ¿Y qué ha dicho la ministra? Pues que nada, que es que si ella sigue siendo prudente. O sea, que sigue siendo prudente, con un 34% menos de previsión. Y por cierto, y lo voy a leer para no decir nada que no sea cierto, es que el año que viene espera un 7%, ¿eh? Y el nivel precrisis, que les recuerdo que era en torno al 2%, o sea, tampoco se crean que es que crecía la economía española antes de la crisis de la pandemia para volvernos locos. Bueno, pues hasta 2024. Ya empieza a estar el 6,5 un poco en línea más o menos, con un poco más todavía de lo que dice Funcas, más o menos lo que dice la IDEF y más o menos lo que dice el Fondo Monetario, pero en fin, vamos a ver, porque tal y como va la vacunación, los fondos europeos se retrasan, pues vamos a ver si se consigue ese 6,5 o incluso nos tenemos que ver cómo después del verano pues esto se nos vuelve a caer otra vez, porque además las ayudas no llegan, ya dijo Montero que hasta el verano no llegaría el dinero, o sea, bueno, pues pueden estar ahí como nada, que no pasa nada, que no hay prisa. Bueno, pues mientras tanto, mientras esto pasa, pues siguen saliendo cifras de paro que son de vergüenza ajena, o sea, siguen poniendo de manifiesto que en este país hay el doble de paro que la media de la Unión Europea y el doble de paro que en Francia, que en Italia, ya no les cuento que en Alemania. Países, por cierto, Francia también muy turístico. ¿Y qué pasa? Pues que hay ayudas, que se rebajó el IVA de la hostelería y estas son las consecuencias de haber estado tocando la flauta durante año y pico y no hacer nada. No hacer nada porque ellos se creen que por los ERTE, por los ICO y tal, iban a conseguir que esto no se tambaleara. Y no, hay ahí un embalsamiento de 1 millón de personas que ni busca empleo, ni piensa ni está formándose, ni está intentando ver si tiene posibilidades en otro sitio. Está ahí esperando a ver y encima los van a prorrogar más cuando yo sé que los empresarios quieren, pero yo creo que quieren porque es que no ven otra solución, pero no es una solución y ya lo ha dicho el Banco de España. Y después, a petición del público, vamos a explicar con pelos y señales qué es lo que va a ocurrir con la renta y los ERTE, el ingreso mínimo vital, que hasta los niños van a tener que hacer la declaración de la renta, y con otras prestaciones que se caen porque nadie les ha dicho que, como están en ERTE y no están trabajando, pues resulta que entonces la maternidad también tiene, la prestación por maternidad también tiene problemas. En fin, un desmadre absoluto. Hay muchísima gente que va a tener que pagar ahora dinero que no cuenta con él, pues de haberle devuelto 500 a pagar 500 y pico. O sea, esa es la cuestión. Así que vamos con todo ello. Y por cierto, en relación con este problema que tenemos en España del paro, les recuerdo que el paro juvenil está en el 40%. Vamos a hablar con Alexandra Hernández, que es directora de Talento de Santander, que bueno, pues van a empezar unos cursos para intentar que los jóvenes pues sepan cómo afrontar esas primeras llamadas que tienen para conseguir un trabajo, que es una de nuestros puntos débiles. O sea, los jóvenes están muy formados, pero luego no tienen ni idea de cómo afrontar esos primeros momentos de su posible trabajo. Así que vamos con todo ello y con las dos cruces positivas que me acompañan hoy. Economía para todos con Carmen Tomás.
dicho, yo no hablo a humo de paja. Javier Santa Cruz y Diego Sánchez de la Cruz. 2 cruces que me encantan, que hoy me acompañan. La de Javier es santa, ¿no? La mía es más terrenal. Pero aquí estamos los dos acompañando. Eso es, fenomenal. Lo divino y bueno, lo humano. Exacto. Al lío. La de veces que habremos dicho en este programa, por favor, que esas previsiones no se las creía nadie, empezando por cualquier economista con 2 dedos de frente, pero ningún organismo ni nadie se lo creía, que la economía española iba a crecer el 9,8%. Y al final, pues claro, las cosas son como son y no les ha quedado más remedio que, en fin, que agacharse y decir, bueno, pues efectivamente tenemos que rebajar la previsión de crecimiento un 34%. Yo no sé si recordáis alguna cosa semejante a este dislate, que les recuerdo que con esas previsiones se han hecho los presupuestos. Entonces vamos a explicar qué significa que la economía española va a crecer un tercio menos y qué significa qué hacemos con esos presupuestos. O sea, esto es como si uno en casa hace se hace una especie de cuenta y dice, oye, pues yo este año voy a ganar tanto, voy a gastar tanto, y resulta que a los 3 meses de hacer esas cuentas se le cae el tenderete y dice, ahí va, y ahora yo, si voy a gastar esto, ¿de dónde saco estos ingresos? Para entendernos, a la pata a la llana. Partiendo de la base de que ya en sí los números las estimaciones que recogían los presupuestos eran bastante difíciles de creer, no solo en el PIB, en el crecimiento de la economía, sino en otras muchas cosas. Por ejemplo, la propia estimación de recaudación fiscal de las medidas adicionales de los impuestos que se ponían y también incluso el tratamiento del gasto, una cosa que es muy importante en este año 2021, que es la inflación y por tanto el comportamiento que tendrían las bases recaudatorias en función de la inflación. Entonces, lo primero que hay que decir es que no solo se ven muy afectados las previsiones de ingresos y sobre todo de ingresos públicos, sino que una de las cosas más importantes es la consecuencia en términos de mercado laboral, es decir, cuál va a ser el comportamiento del mercado laboral, porque si la economía de lo que se esperaba y de las expectativas que se habían generado, su crecimiento va a ser mucho menor, pues lógicamente eso va a incidir a la hora de sacar gente de los ERES, a la hora de crear 15,2 previsto de paro. De tasa de paro. O sea, además, el propio Fondo Monetario, que todo esto viene, el disparador fue el Fondo Monetario el jueves, cuando publica sus cifras, e incluso cifras que en algunos aspectos pueden ser incluso hasta optimistas, ¿no? Entonces, lo primero que significa es que tenemos unas bases de ingresos fiscales que no son, que ya se convierten en algo completamente irreal, que ya lo eran al principio, pero ahora lo son más todavía. En segundo lugar, que tiene un efecto absolutamente, no sé si diría descorazonador, pero desde luego bastante poco optimista sobre el mercado laboral. Y en tercer lugar, otro elemento sustancial, que es que el daño que esta crisis y las medidas que se han tomado para, sobre todo, combatir la crisis sanitaria está causando estructuralmente en la economía española son tan profundas que España se va a encontrar con el mayor agujero de todo, no solo de la Unión Europea, sino del mundo occidental. Es decir, para poder recuperar los niveles previos, estructuralmente, o sea, el hueso, no estamos hablando de la grasa, sino el hueso de la economía, es decir, la columna vertebral de la economía. Para que se pueda recuperar lo que teníamos previo a marzo del 2020, necesitamos un 10% que no se consigue hasta el año 2025, según el FMI, con lo cual ese es el punto en el que estamos. Diego, ayer el presidente del gobierno dijo que nos podíamos, que vamos tan bien, o sea, que España vamos tan bien, va a repetir ahora lo de Zapatero, pero ya ha dado un salto cualitativo y ya se ha comparado con Estados Unidos. O sea, España va a tener un recorrido de recuperación como el de Estados Unidos. O sea, ya no es Francia y ríete Berlusconi que decía... se va a enfadar Berlusconi, se va a enfadar Sarkozy y tal, ¿no? Ahora ya se va a enfadar Biden también. Bueno, para que nos hagamos una idea, también es verdad que si comparamos el comportamiento de la economía española con el comportamiento de la economía estadounidense en el bienio 2020 y 2021, estamos hablando precisamente de dos economías que se sitúan en los dos extremos, ¿no? Estados Unidos es una de las economías que más rápido recuperará la producción anterior a la pandemia y España es
a este paso, la que más tarde la va a recuperar. Lo que decía Javier, que somos la economía de Occidente que mayor caída ha sufrido, también se traduce con estos datos en que somos la que más tarde se va a recuperar. Cuando publicamos de mi puño y letra en este diario hace meses que en España no tendríamos el PIB de 2019 hasta 2024 o 2025, solo lo avalaba en aquel momento algún informe privado y algún informe, en este caso del propio Fondo Monetario Internacional. Pero es que ahora mismo cada vez hay más revisiones del horizonte a medio plazo y aunque solo el FMI llega a hacer prospectiva de lo que va a pasar en la economía a 4 a 5 años, todas las demás, si las estiras un poco en el tiempo, lo que te dicen es eso, es que no es un año perdido como es para la mayoría de las economías. La mayoría de las economías en 2022 ya van a estar normalizando sus niveles de producción y de empleo. No, estamos hablando de una crisis muy larga. Problema, venimos de otra crisis muy larga, de una crisis de la que la mayoría de los países salió en 2-3 años y en el caso de España nos costó sangre, sudor, lágrimas y el año 2009, 10, 11, 12 y 13 en escenarios de recesión. Vale, el FMI, que desencadena un poco esta revisión, tiene el peor track record predictivo ahora mismo sobre la economía española. Eso también es importante decirlo. Erró el PIB de 2020 en 3 puntos. En el Instituto de Estudios Económicos lo clavamos, por cierto. No, sí, entonces hablamos con conocimiento de causa. El FMI nunca se ha caracterizado por acertar. O sea, bien, entonces, que la advertencia claro. del FMI, ¿por qué nos la podemos tomar más en serio? Bueno, lo importante es ver dónde está el consenso, los analistas. El consenso está por debajo del FMI. Y si el FMI no acierta de forma excesivamente conservadora en la caída de 2020, también puede estar pecando de ser excesivamente optimista con el dato de 2021, entre otras cosas porque todo apunta, los indicadores adelantados apuntan a que ya el primer trimestre del año está negativo. en números rojos y números rojos del entorno del 1,5 del PIB. Y ya lo fue el cuarto trimestre con la revisión. Es verdad. Ya lo fue correcto. el cuarto trimestre. Efectivamente. Entonces, Javier pone el dedo en la llaga de algunas cuestiones que es importante subrayar. Ya la arquitectura de estos presupuestos, olvídate la tasa de crecimiento. Vamos a hablar en euros. La recaudación total, no solo los nuevos impuestos, total, en 2021 se supone que iba a ser mayor que en 2019. Esto ya era una bandera roja, porque os recuerdo que en términos líquidos la recaudación de 2019 es la recaudación récord que ha conseguido la Agencia Tributaria Española. Entonces, ahí ya había una deficiencia importante. Eso sí, problema. Yo aquí presupuesto unos ingresos, presupuesto unos gastos. Los ingresos, como vemos, no van a llegar, pero los gastos no ya paran. de momento llevan 3 meses del año y los que nos faltan avanzando como si la economía fuese a crecer un 9,8%. Y lo último, la idea de que por inyectar miles de millones de euros en la economía vaya a crecer más, es una idea que tenemos que poner en cuarentena porque, como ha explicado el propio Banco de España, los planes de estímulo tienen asociado un multiplicador fiscal, un multiplicador de gasto. El multiplicador de gasto puede suponer que si tú inyectas 1 euro de gasto público, el conjunto de la economía reaccione positivamente y al final se genere más producción, que eso es con lo que cuenta el gobierno y por eso plantea un escenario en el que el PIB crece casi 3 puntos más con esas ayudas. O lo que puede pasar también es que se produzca un desplazamiento de la actividad privada. Se invierte menos, se contrata menos, se confía menos por parte del sector privado y entonces, aunque tú estás inyectando dinero por la vía pública, por la vía privada se está produciendo una depresión de esa actividad. Eso es de manera muy simplificada el concepto del multiplicador. Bueno, el Banco de España sugiere que para el caso de nuestro país, los multiplicadores no están en terreno positivo. Entonces, evidentemente va a haber crecimiento en España porque va a haber un rebote del crecimiento de nuestro país. Pero veremos si llegamos a ese 6 y algo que plantea el gobierno o el FMI. Porque el consenso de analistas está en 5,5 y los primeros informes independientes que han surgido en el último mes incluso hablan de un poquito menos, ya de 4,5, 5%. Entonces, partiendo de esa base, lo que hace Nadia Calviño es reconocer lo que ya sabíamos todos. Nadie le pide responsabilidades, nadie se plantea cómo afecta al déficit público, por ejemplo, el hecho de que los ingresos y la actividad vayan a ser inferiores a lo previsto. Y lo que queda claro es que, como hemos defendido en este programa, esta crisis, lamentablemente, por tener a este equipo de gestores al frente, no va a ser como la de otros países, que es una crisis dura, pero razonablemente corta, sino una crisis larga,
dolorosa No. y que pues, el backbone, ¿no? Por usar la terminología que está empleando Javier, la columna vertebral de la economía española está saliendo muy golpeada y hay sectores que están directamente arrasados porque vamos, Y el después turismo en cifras del menos 93% Ya, o y sea, aquí nos peleamos por si vienen más franceses a Madrid o a Barcelona. Perdone, es que no vienen franceses, no vienen alemanes, no viene nadie ahora mismo. Y entonces no nos peleemos por migajas, que el problema es muy grande, muy serio y trasciende esas pequeñas. Bueno, ahora hablaremos del paro de marzo, pero más para globalmente, porque como os decía antes, es que estamos hablando de que Francia ha cerrado con o sea, ahora mismo su tasa de paro es del 8%, Alemania del 6%, Italia... Perdona, datos relativamente malos para ellos, además. Bueno, claro. exacto, o sea, Italia, pero es que Italia tiene el 9% de paro. Y España estamos hablando del 14% de paro y que vamos a cerrar el año, ¿vamos a bajar? No, encima vamos a subir. Según Calviño, que está encantada de ser ella muy prudente, como siempre dice. Oye, el 15,2%. ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, y ahora un apunte muy breve de los dos sobre las causas que ha puesto encima de la mesa la señora Calviño para hacer este movimiento, que son Filomena, las olas o sea, los contagios, las nuevas olas, la vacunación que se ha retrasado y el retraso también de los fondos europeos. Un apunte sobre esto, porque, oiga, pues podía haber sido usted más prudente, puesto que no sabíamos todavía ni cuántas vacunas iban a llegar, no sabíamos las restricciones que nos iba a traer. Lo de los fondos europeos se le está diciendo desde hace mucho tiempo que eso no era así para pasado mañana y usted ya se encargó de meter 27.000 millones en el presupuesto cuando no estaba ni aprobado por los parlamentos, ni por el Constitucional alemán, que es el que ha paralizado de momento la cuestión. Entonces, todo eso, ¿de verdad que usted, que viene de Europa, no sabe cómo funciona Europa? El problema es que la ministra de Economía se encuentra en una situación muy compleja a la hora de buscar las razones o intentar buscar algún tipo de explicación sobre esta rebaja tan drástica del crecimiento económico. Es decir, si viniésemos, por ejemplo, de un escenario como incluso el que el FMI proyectó en enero, donde lo que ha hecho ha sido aumentar 4 décimas la estimación con respecto a enero, o el caso de la Comisión Europea, donde es un poco más pesimista, o el de otros, pues podría tener cierta justificación una variación pues de 3 décimas, de 4 décimas o hasta de 6 o 7, pero no tiene ninguna justificación salvo que uno hubiera sido poco prudente y hubiera sido exageradamente optimista cuando se planteó el cuadro macroeconómico que sostiene los presupuestos. Entonces, ni es Filomena, ni son los contagios, no es nada de lo que sea de lo que dice la ministra, pero es que tampoco es la famosa cuestión de los fondos europeos, porque como mucho en el crecimiento del año 2021 el Banco de España proyectaba un crecimiento adicional de un 1,3% y luego 2 décimas en el 2022 y otras 2 décimas en el 2023. Entonces, por efecto del dinero del dinero europeo. Pero es que el dinero europeo, el problema no solo que se pueda retrasar y demás, sino que era una estimación adicional a lo ya contemplado. Es decir, que es una información que ya estaba cuando se elabora el cuadro macroeconómico. Entonces, ¿qué significa? Significa que tampoco le puedes echar la culpa a que se retrasen los fondos. Entonces, para que todos los oyentes y los espectadores lo entiendan, cuando un ministro de Economía peca de elevado optimismo, la caída que tiene que soportar en una crisis y sobre todo en el momento más peligroso de una economía, que es la recuperación desde el suelo de esa crisis, ese golpe es un golpe de credibilidad muy duro al cual los ministros de Economía pocas veces se recuperan. Pasó en España con 2 ministros hace 10 años. Pasó incluso años anteriores, pero es que también pasó a partir de los años 12-13. Es decir, hay una cosa que es verdaderamente terrible siempre tenerlo que discutir entre economistas, esto del optimismo y el pesimismo. Y entonces hay unos que hacen bandera de que hay que ser optimistas y no sé qué. No, señores, hay que ser rigurosos. Datos.
hay que ser rigurosos. Y aquí lo que hay es que la economía española tiene un daño estructural muy difícil de recuperar en 2 años. Es decir, estos son los hechos. Entonces, cuanto antes sepamos y entendamos que estamos en este escenario, mejor será. Es que, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los fuertes que nos hizo crecer de una manera muy importante a partir de los años 13-14, que es el superávit de las cuentas exteriores, ahora estamos ya dejándolo prácticamente en el cero a pesar de haber hundido las importaciones. Entonces, si los motores del crecimiento de la economía española, siendo uno de ellos el sector exterior, lógicamente relacionado con el turismo, pero también con otras cosas, está pinchando, no creamos que la recuperación va a venir por el estímulo del consumo privado o por el estímulo del consumo público. No, señores, va a venir por una política de estabilización macroeconómica. Y eso es lo que la semana pasada la ministra de Hacienda tuvo los arrestos, que es terrible, los arrestos de decir: no es necesario elaborar un plan de consolidación fiscal hasta que la Comisión Europea diga algo a finales de 2022. Y dices, vamos a ver, ¿y si entre medias de todo esto tenemos una crisis política? ¿Entre medias de esto tenemos una crisis de una escalada de la inflación? ¿Podemos tener una crisis financiera? Oiga, porque lo diga la Comisión Europea, que ha suspendido las reglas, pero ojo, los mercados saben perfectamente discriminar cuáles son los bonos alemanes y cuándo son los bonos españoles, como está pasando con la deuda del Tesoro americano. ¿Va a coger usted y va a aguantar sin tener un plan de salida de una crisis fiscal como la que ya tenemos? Esto es lo más grave. Pero además es obligatorio. La Por ley de supuesto. estabilidad presupuestaria obliga al gobierno a preparar ese plan. Claro. Te lo pide Europa o no te lo pida, es que es obligatorio. Es que aquí lo de las leyes y las normas, y si es que les da todo igual, si es que les da igual, si Bueno, es que ese es el problema. Por tocar los distintos temas, ¿no?, de los que habéis hablado. La cuestión del paro, que comentabas al principio de Sí, tu pero segunda el paro lo intervención, vamos a dejar para solo ahora. quería Meada. recordar que el Sí. 28% es la tasa real Sí, de bueno, paro y subempleo que Por tiene eso, España. eso lo vamos a hablar ahora con ¿Vale? el paro. Yo quería que me Los comentaras. factores que apuntaba Exacto, Calviño, ya Filomena, los específicamente. fondos y la vacunación. Claro, Filomena me llama la atención que lo haya mencionado porque el propio Ministerio de Economía rechazó las estimaciones que planteó la Comunidad de Madrid diciendo que el daño iba a ser pequeño. Decía que iba a ser pequeño el daño de Filomena sobre la economía porque en casos de otras nevadas no se había producido el mismo nivel de destrozos Claro, ni económicos. la misma nevada Claro, tampoco. evidentemente no es lo mismo una nevada histórica que no ha sucedido en 70 años y que ocurre en el corazón de la economía española, en el motor económico de España, que es la Comunidad de Madrid. No se puede comparar, como es lógico, con eventos climatológicos particulares ocurridos en provincias que tienen un peso económico marginal en el conjunto del PIB español. Entonces, que el mismo gobierno que intentó bloquear la declaración del zona catastrófica, en virtud de la cual ya se han podido pagar, por cierto, seguros, se han activado compensaciones, efectivamente, pues el Ministerio de Economía intentó bloquear esos argumento Pero ahora le viene de bien. que Filomena no había generado tantos daños. Entonces, cuando menos hay un doble discurso. Y luego, por ser concretos en la cuestión de los fondos europeos y de el impacto de las segunda, tercera ola y demás. Sobre los fondos europeos, yo antes hablaba del peso de los multiplicadores y la idea de los multiplicadores, y Javier ha ahondado en ese concepto. Básicamente, de cada 3 euros de impacto previsto por el gobierno, solo se va a materializar, como decía Javier, por la previsión del Banco de España, 1 euro. O dicho de otra manera, tú le puedes imputar al PIB que suba del 6 al 7. No puedes imputarle que va a pasar del 6 al 10, que es lo que han hecho prácticamente en todo su armazón presupuestario. Y en cuanto a las olas y a las vacunas, si es incompatible preservar la salud y defender la salud de la población con un crecimiento económico sostenido, ¿cómo es posible que la Comunidad de Madrid en el tercer trimestre de 2020 tuviese un crecimiento 10 puntos superior, 25 frente a 16, 9 puntos superior a la media nacional, y que el dato de crecimiento trimestral del cuarto trimestre para Madrid en relación con el promedio de España haya sido 10 puntos superior, en este caso 4,5 frente a 0,5? De hecho, sin Madrid, el conjunto de España hubiese entrado en un escenario técnico de recesión. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque evidentemente que haya o no vacunas, o que haya o no nuevas oleadas de propagación del coronavirus,
no es del todo un factor que explique que una economía esté en recesión. Si lo fuese, Madrid estaría en recesión. Y no lo está. Por lo tanto, la diferencia está en cómo se aplican las medidas sanitarias y cómo se aplican las medidas económicas. Y, oh sorpresa, ¿qué comunidades están en cabeza en materia de letalidad? Las gobernadas por la izquierda. Tasa de letalidad, líderes. ¿Cuáles son las que lideran el aumento de positivos desde el final del primer estado de alarma y de la primera ola? También, comunidades dirigidas por el PSOE. ¿Cuáles son las comunidades donde han muerto más mayores en las residencias? También comunidades gobernadas por el PSOE. No hay indicador sanitario que cojas y que lo midas desde que las comunidades gestionan esta materia hasta ahora y que no te encuentres, uno, que Madrid está siempre por debajo de la media, si no entre las mejores de la clase, a pesar de haber mantenido el grueso de la actividad, y dos, que no estén precisamente las comunidades de la izquierda, que son las que más agresivamente han cerrado, en los peores indicadores y en los peores lugares de la tabla. ¿Por qué? Porque ya hay suficiente evidencia empírica que nos dice que no es necesario cerrarlo todo para propagar y contener el contagio en los más vulnerables, y que tampoco se puede decir que sea imposible salvar la economía en medio de una pandemia. Entonces, todo lo que ha puesto encima de la mesa Nadia Calviño son excusas. Lo honesto hubiese sido decir, miren, hemos intentado vender optimismo y, bueno, pues en algún momento tocaba despertar de ese sueño, de esa reedición de los brotes verdes que el Partido Socialista ya nos intentó vender en la crisis anterior, que nos estaba vendiendo en la desaceleración de 2019 y que nos vuelve a vender ahora cuando es un 35% inferior de lo anunciado, el ritmo de crecimiento de la economía que se imputa ahora. Y nos jugamos aquí unas cañas, aunque el problema, creo, es que ninguno os las vais a querer jugar porque estaréis de acuerdo conmigo en que el 6,5 se queda largo y la economía española va a estar por debajo de esta revisión muy a la baja del crecimiento. Pero si algún oyente se anima, exacto. Nosotros recibiremos la invitación. El Twitter del programa y hacemos una porra, que es, en fin, es por darle un poco de a esto, porque gracia no tiene ninguna ni nada que se le parezca. Por cierto, en el caso de Madrid tampoco cuenta nadie los test que hace. Es que claro, es que hace el doble que Valencia o el triple que Castilla-La Mancha. O sea, ese dato se les olvida a todos los que hablan y aún así, con los malos datos de Madrid. Más test, cuanto más test haces, más positivos tienes. Claro. Pues y la positividad está es más menor. baja. Bien, exacto. Bueno, atención, que les voy a contar una cosa, porque claro, ¿quién no quiere ahorrar el doble a la hora de comprar? Pues si quieres ahorrar el doble, que seguro que sí, no te puedes perder el doble ahorro de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Es la mejor forma de ahorrar 2 veces en tu compra diaria, así que porque ahorrarás con unos precios increíbles. Por ejemplo, mañana con un 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como salmón ahumado el Corte Inglés Selección, envase de 250 gramos por solo 12,59 euros. Y de regalo te llevas 6,30 euros para una próxima compra. Sí, 6,30 euros de regalo. Y así en cientos de productos de alimentación, droguería, perfumería. Fácil, ¿verdad? Cuanto más compras, más ahorras. Es el doble ahorro de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. No te lo pierdas. Solo hasta el 21 de abril y con todos los servicios del Corte Inglés, que hacen más fáciles y más cómodas tus compras y que nadie más puede ofrecerte. ¿Cuáles? Pues compruébalo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, en app o en web. ¿No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 8 de abril? Entra en libremercado.com. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española, qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor, qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Entra en libremercado.com. No te lo pierdas. I used to think that I could not go on, and life was nothing but a love for someone. Miren, les voy a dar unos cuantos datos sobre lo que vamos a hablar ahora. El 90% de los ejecutivos de recursos humanos de las empresas españolas considera que los jóvenes no están preparados para su primera experiencia profesional.
Es cierto que venimos oyendo de muchos ministros de universidades y de muchas personas, de muchos organismos, que las generaciones estas son las mejor preparadas y, en fin, y hay quien lo pone en duda, vamos a dejarlo un poco ahí, ¿no? Que es un poco lo que se dice. Bueno, pues incluso la OCDE acaba de decir que España tiene las peores perspectivas de empleo para la generación Z, que es la de 15 a 24 años. Entonces, con un 40% de tasa de paro juvenil, que es la más alta de la Unión Europea, ¿qué podemos hacer para que nuestros jóvenes puedan afrontar su primera experiencia en el mercado laboral? Y para conocer algunas de las soluciones, vamos a hablar con Alexandra Hernández, que es directora de talento de Santander Universidades y Universia España, que ya está al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenida, muchas gracias por estar ahí un día como hoy. Y bueno, yo creo que es muy interesante con estos datos encima de la mesa, ¿no? Que es que, o sea, está claro que nuestros jóvenes sí estarán muy preparados, pero no lo están tanto para su primera experiencia profesional. Así que, ¿por qué habéis decidido desde Talento de Santander Universidades, bueno, abordar este asunto? Supongo que os preocupa pues que los jóvenes no tengan capacidades para ese primer empleo. Efectivamente, a ver, nosotros desde Santander Universidades y desde Universia llevamos ya muchos años trabajando, bueno, en intentar ayudar a los jóvenes a llegar a este mercado laboral, que es muy complejo, efectivamente, y sobre todo a formarles y a estar con ellos en estas experiencias, en esta primera experiencia, ¿no? Nosotros llevamos pues 12, 13 años haciendo selección para perfiles jóvenes y sí que nos dábamos cuenta que cuando llegan a un proceso de selección, efectivamente, muchas veces sí que están muy bien formados, pero no saben demostrarlo, ¿no? En el momento de la entrevista, en el momento del proceso de selección. Con lo cual decidimos sacar un programa de becas, donde es un curso de formación, donde queremos preparar a estos jóvenes para ese momento, darles estrategias, habilidades y que puedan superar con éxito los procesos de selección de las compañías. Porque, Alexandra, ¿cuáles son las principales carencias que habéis detectado? Vale, has dicho un poco genéricamente que no saben afrontar las entrevistas o ese primer momento de cómo demuestro yo todo lo que sé, ¿no? Que eso es una carencia que viene de la universidad, seguro, o sea, y de la educación en España en general, ¿no? Porque no nos preparan ni para hablar ni para enfrentarnos a estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas habéis detectado y por eso os saltó un poco la chispa para mejorar todo esto? Bueno, yo aquí sí que quiero dar un voto de confianza con las universidades porque sí que se están volcando mucho en poder ayudarlas, ¿no? A los jóvenes. Pero efectivamente no solo a nosotros nos interesa por parte de las empresas conocimiento técnico, que es muy importante, sino también las competencias profesionales que tienen estos jóvenes y que muchos no saben que tienen, ¿no? Entonces, en este curso lo que queremos es que ellos se conozcan a sí mismos, sepan que sí que tienen este tipo de competencias, qué son estas competencias y cómo demostrarlas, ¿no? Porque no solo es saber hacer las cosas, sino el cómo las hacemos, y la empresa eso lo valora mucho. Entonces, en este curso les enseñamos a definir qué son estas competencias, que no dejan de ser habilidades y comportamientos que tenemos todos y que las vamos a desarrollando en diferentes actividades de nuestra vida, ¿no? Así como, bueno, pues cómo hacer un proceso de selección, desmitificar este momento que se les pone muy nerviosos y al final no logran superarlo por este tema, ¿no? Pero sí que es verdad que las universidades también se están volcando en esto. Hay que enseñar a los jóvenes a adaptarse al mundo laboral y no solo a estudiar, sino, oye, a ser más empáticos y a saber moverse en este mundo, ¿no? Claro, es que luego ves, ¿no? En películas y en fin, gente con experiencias personales, ¿no? Que vas a en Estados Unidos, pues ves cómo los chavales se enfrentan en discusiones. Aquí es que, vamos, es que no salen de, pues eso, de poner los codos, y yo creo que esto es muy interesante. Pero bueno, ¿hay alguna tipología de jóvenes a los que en concreto va dirigido, o cualquier joven universitario, o cómo hacéis la selección? Pues mira, este programa está dirigido a cualquier persona mayor de 18 años. Es verdad que el programa en sí puede que esté más focalizado a los jóvenes, pero cualquier persona que se esté presentando en un proceso de selección le puede valer, porque al final enseñamos a cómo hacer un currículum, a cómo hacer un elevator pitch, que es esto que hablas tú, oye, cómo dar un discurso de impacto y que al final te escuchen. 2 minutos. Eso es, en 2 minutos. Cómo hacer una entrevista, porque nos preguntan mucho esas típicas preguntas, cómo las contesto. Si vale profesiones que hacemos durante nuestra carrera de ser camareros, ser voluntarios, ser socorrista, pues sí vale, porque ahí aprendes muchas cosas y desarrollas estas competencias. Bueno, todas estas dudas que tenemos en este curso nosotros lo
lo despejamos y bueno, lo queremos hacer, lo hemos hecho con mucho cariño, muy cercano y muy interactivo para que la gente lo disfrute y aprenda mucho. Vale, y Alexandra, nada, ya para rematar, ¿cómo puedes acceder? Porque son cursos online, ¿cómo hacemos? Si, no sé, si mi hija quisiera hacerlo, ¿qué hace? ¿Dónde entra? ¿Dónde hay una página web, un link? Eso es, pues mira, efectivamente es un curso 100% online y en la página nuestra de Becas Santander, que es www.becas-santander.com. Ahí está el programa de Santander Habilidades Evolution, que es este programa, pero allí vais a encontrar un montón de programas de becas que también ayudan a los jóvenes y no tan jóvenes a acercarse y a desarrollar competencias que les hagan mucho más empleables. Muy bien, Alexandra, pues muchísimas gracias y bueno, pues que sea como todos estos años un éxito y que nuestros jóvenes se enfrenten a ese momento tan complicado. Es directora de talento de Santander Universidades. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, un placer. Buenas tardes. Pues mira, estábamos hablando del paro de los jóvenes y claro, es que empezamos por que no nos forman para la vida de la empresa, no nos forman para actividades que están reclamando las empresas. Todos los años se quedan miles y decenas de miles de puestos de trabajo sin cubrir porque no hay gente formada para eso. O sea, de verdad, es que como no demos un vuelco a eso, es que nos quedamos fuera. La información es uno de los elementos que brilla por su ausencia en el sistema educativo español en general. No sabemos los resultados medios de un colegio, de un instituto, de una universidad, en términos de exámenes nacionales o exámenes regionales. En términos, en el caso de las universidades, cuesta horrores encontrar los datos de, por ejemplo, empleabilidad de unas frente a otras. Los hay, pero son estudios independientes a los cuales obviamente les da publicidad el que sale bien parado y el que no sale bien parado pues los oculta, ¿no? Y esa es precisamente la clave del éxito, porque en Estados Unidos tú eliges esta universidad, en esta carrera, qué empleabilidad tiene, qué salario medio tiene, y de verdad tardas los 4 segundos que necesitas para hacer clic en cada uno de esos criterios y tener un resultado. Y esa información es una información que es bueno que la tengan los chicos cuando van a elegir una carrera, porque de esas decisiones que se toman a veces, ¿no? Estoy entre carrera A y carrera B, o estoy entre universidad A y universidad B. Esas decisiones ya tienen un efecto anclaje en su desarrollo profesional que es muy fuerte, porque si la primera decisión ya no va por el camino óptimo, claro, puede que ya a partir de entonces todo sea intentar remontar una decisión que habría podido ser mejor, de tener más información encima de la mesa. Entonces, sobre todo a los jóvenes que escuchan el programa, que intenten buscar siempre toda la información referida a la empleabilidad, a los salarios medios, a lo que es la salida de la universidad en el mercado, y los padres que hagan efectivamente lo mismo, que intenten, de los pocos indicadores de calidad que hay, que busquen y que rebusquen, que pregunten, que intenten sacar toda la información posible, porque si no, estamos al final a las expensas de iniciativas como la que acabáis de comentar, que es muy interesante, y que en cualquier caso también son la necesidad que se genera al no tener un sistema transparente y más pensado en que, oye, te preparas para trabajar, te preparas para ser un profesional, te preparas para tener una salida en el mercado. Pero luego la preocupación, tú que andas por la universidad, bueno, tú también, pero la preocupación que a mí me da el que saber que hay, se está dando en muchas carreras una educación absolutamente fuera de lo que es ahora mismo las necesidades de la economía, del mercado, de las nuevas tecnologías. Menos nosotros, ¿no? Bueno, nuestros cursos los damos bien. Bueno, ya. Pero yo no sé, Javier, si te pasa a ti, pero tú eres un poco más joven que yo, pero somos casi de la misma quinta. Yo he notado, somos dos profesores jóvenes, debemos ser de los más jóvenes de nuestras facultades. Yo noto la degradación de los estándares de calidad en los años que llevo a la universidad. O sea, ya no es que me cuenten profesores de hace... No, antes los chavales venían así. No, yo lo he notado. A lo largo de los años he notado cómo me vienen los alumnos con más carencias de partida. Que luego tú como profesor pones todos los medios para suplirlo, vale. Pero de partida yo noto que me vienen peor preparados. Y llevo dando clases pues, desde 2014, creo, algo así. ¿Tú también? Hombre, es un proceso de degradación de los estándares y también de la formación básica que tienen los alumnos.
en parte proveniente de, pues de lo, digamos, de la etapa primaria, fundamentalmente sobre todo de la secundaria, o sea, probablemente uno de los sitios donde más se ha degradado es la secundaria. Y luego los grados, yo tengo un poco la experiencia más del posgrado que del grado, ¿no? Pero en el posgrado incluso ves, pues también te permite comparar gente que viene de diferentes carreras, ¿no? Al fin y al cabo en los estudios de finanzas y de economía, que sobre todo pues tiene una parte más técnica, viene pues mucho matemático, mucho ingeniero, ¿no? O sea, es un sitio natural, ¿no? De desarrollo profesional, sea en el sector financiero, sea en otros sectores económicos. Y entonces, ahí también incluso en que han pasado por grados o por ingenierías que no son precisamente sencillas de base, esas carencias también se notan, pero hay, yo creo que probablemente una carencia anterior, que es el tener la cabeza suficientemente bien amueblada para poder adaptarse a cualquier escenario, a cualquier análisis y a cualquier toma de decisión. Es decir, realmente hay, incluso más que el propio conocimiento, pues muchas veces, pues hombre, tenemos más acceso a información que nunca, tenemos multitud de libros, o sea, de todo, ¿no? Pero muchas veces lo que falta es el criterio, porque además eso en materia de gobierno y en materia también en los propios directivos en las compañías, lo que falta fundamentalmente es criterio, es decir, a la hora de abordar, sea el problema que sea, y no es que uno tenga que saber de todo, sino todo lo contrario, es decir, si uno tiene la cabeza suficientemente bien amueblada y además ha aprendido experiencias pasadas o experiencias que ha tenido él mismo en sus vidas anteriores, eso es lo que genera de verdad una buena cantera de directivos y desde luego los que están en este momento en el ejercicio de su actividad. Bueno, hoy os estoy exprimiendo, yo os voy a seguir exprimiendo, por supuesto, porque vamos a tocar ahora un tema que preocupa muchísimo a muchísima gente, que es cómo este año tienen que afrontar la declaración de la renta los que han estado en un ERTE y han cobrado, por ejemplo, dinero de más, y aunque no hayan cobrado dinero de más, el hecho de que el SEPE no les haya retenido ya les va a suponer no solo el hecho de tener que hacer la declaración de la renta, que a lo mejor no tendrían que haberlo hecho, sino de pagar, porque al no retenerte de esos ingresos, pues seguramente te va a salir a pagar. En fin, un desastre absoluto que se podía haber evitado y no se ha evitado, y ahora la gente se encuentra con que tiene que rascarse el bolsillo. Pero antes les voy a contar la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Porque fíjense que es un dato interesante, la mitad ya de las entidades financieras tienen al 60% de sus clientes digitalizados, cuando en enero de 2020 apenas llegaba al 28%, es una encuesta de Funcas y de KPMG. La pandemia además ha revolucionado también los medios de pago. Es obvio que la tarjeta ha sido la gran protagonista, seguida de las transferencias, aunque cediendo paso a favor de sistemas como Bizum. Según el estudio, el pago sin contacto ha avanzado en un año lo que lo hubiera hecho en 5. Además, la aparición de nuevos jugadores como las fintechs y las big techs están provocando también un cambio en el statu quo de las entidades bancarias. Su carácter digital, su accesibilidad, en fin, son algunos de los elementos que están propiciando que estas empresas tecnológicas hayan alimentado ese nivel de exigencia por parte del consumidor tradicional. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Punto que es caso práctico, una persona que ha estado en ERTE, solo por el hecho de tener dos pagadores, se ve en la obligación de tener que hacer la declaración de la renta, y como el SEPE no ha retenido nada de esas cantidades, pues no solo tiene la obligación, sino que seguramente le salga a pagar. Y luego está el caso, peor todavía, de gente que aún trabajando ya ha seguido cobrando el ERTE, una gestión divina. ¿Y cuál es lo peor? Que todavía no se lo han reclamado. O sea, es que hay gente que lleva desde el mes de junio del año pasado con ese dinero metido en la cuenta corriente, sin poder tocarlo y sin saber que nadie le dice nada, ni cuando lo reclama, ni cuando se lo piden. Con lo cual, no solo tienen la obligación de hacer la declaración de la renta, sino que tienen que meter esos ingresos como propios, con lo cual se le dispara el pago de la declaración de la renta, con la obligación después de a lo mejor tener que hacer una complementaria,
porque claro, son unos ingresos indebidos. En fin, Javier y Diego, por favor, decirle claramente a estas personas qué es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer, o sea, es un desmadre que tengan que hacer la declaración de la renta. Mucha gente no sabe hacer la declaración de la renta. A lo mejor le cuesta dinero tener que pagar a un asesor. Esto en el caso de los ERTE. ¿Cómo lo veis esto de los ERTE? ¿Qué tendría que hacer esta persona? Efectivamente, como yo digo luego, una complementaria. ¿Es mejor que no meta esos ingresos y después ya veremos? A ver, por lo pronto vamos a poner los dos casos, que son alguien que ha cobrado un ERTE y ha cobrado de más y alguien que ha cobrado de menos. Fundamentalmente, la mayor parte de los casos que tendremos serán del primero que del segundo. Es decir, porque cuando la Seguridad Social empezó a regularizar ciertos pagos a partir de septiembre, octubre, pues hubo bastante gente que cobró de más e incluso le reconocieron cantidades de los meses anteriores. Bueno, pongámonos en el caso de alguien que ha cobrado de más. Bien, lo primero que hay que saber es que es necesario obligatoriamente hacer la declaración de la renta, con independencia de las cuantías que haya cobrado. Bien, entonces, eso es lo primero. Lo segundo, en esa declaración de la renta tiene que incluir todos los ingresos, con independencia de si ha cobrado de más, ha cobrado de menos o qué es lo que ha hecho. Tiene que incluir todos los ingresos. Y entonces, y por tanto, en consecuencia, pagar si le retuvieron poco y ahora al hacer la declaración le toca que por tramo de renta pues tiene que pagar un poco más, pues la declaración le saldrá a pagar y tendrá que pagarlo. Hacienda lo que ha previsto es que en los casos de los ERTE puedan pagarlo en varios plazos, ¿no? Bien. 6 meses. En 6 meses, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer después, en el momento inmediatamente posterior a hacer la declaración de la renta? Lo primero que hay que vigilar es que el SEPE reclame las cantidades indebidamente cobradas. Y por tanto, en el momento, no en un momento en el que reclama la cantidad indebidamente cobrada, sino en el momento en el que la persona ha ingresado en la cuenta de la Seguridad Social, ha ingresado esa cantidad indebidamente cobrada, en ese momento tiene que ir a la agencia tributaria a hacer una declaración complementaria, donde lo que haga sea decir, señores, yo tenía unos ingresos que me habían dado de más, la administración me los ha reclamado y por tanto yo he pagado un poquito más de impuestos por ese dinero que no me correspondía. Señores, me tienen que devolver el dinero que yo he pagado de más los intereses de demora correspondientes. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que en muchos de estos casos la devolución de los ingresos indebidamente cobrados no sea en 2021, probablemente pueda ser en 2022. Bien, eso es el caso 1, alguien que ha cobrado de más. Ahora, veamos el caso 2, alguien que ha cobrado de menos. Entonces, en este caso es la lógica contraria, es decir, lo que tiene que hacer es recoger en la declaración los ingresos, aunque haya cobrado de menos. Todo, Absolutamente todo. Y en el momento en el cual le hagan el ingreso de ese dinero que le falta, entonces tiene que hacer una declaración complementaria y pagar esos impuestos que le habría correspondido pagar en la declaración anterior. Bien, entonces eso son dos declaraciones complementarias. Vale. En un caso le tendrán que pagar los intereses de demora si se va el plazo. En el otro caso probablemente Hacienda no exija una sanción, porque claro, todo esto cuando una declaración se presenta fuera de plazo tiene una sanción. Entonces, la cuestión de las sanciones, sobre todo cuando son pagos por un pagador público, normalmente, salvo que sean unos casos como muy, digamos, muy especiales, no tienen esa sanción. Pero si es una complementaria no es lo mismo que fuera de plazo. Sí, pero incluso la declaración complementaria, salvo que lo que hagas sea decir que lo haces porque no te habían pagado,
Salvo en ese caso, entonces no te aplican sanción. Por tanto, cuando uno vaya, o sea, cuando la persona que ha cobrado de menos le ingresen esa parte que le faltaba por cobrar y haga la declaración complementaria, eso tiene que hacerse presencialmente en la agencia tributaria diciendo, señores, aquí está la carta de la Seguridad Social reconociendo el dinero que no me habían pagado en su momento, aquí lo tienen para que no me apliquen una sanción. Vale. O sea, yo les recomiendo que hasta el 28 de junio no lo hagan. No vaya a ser, no vaya a ser que casualmente en este mes y medio que quedan 2 meses vaya el SEPE y te devuelva el dinero. Por si acaso, ojo, Yo- porque ojo, yo esperaría al cosa, máximo claro, posible. una pequeña cosa, Carmen, cuidado con esto, es muy importante porque los tiempos, o sea, la falta de coordinación y de integración de información entre Hacienda, Seguridad Social, entre los otros organismos públicos es enorme. Es decir, que puede estar el expediente en el SEPE, puede estar tramitándose y a lo mejor te lo pagan tal que el día 27 de junio. Entonces, Por eso, que aguanten hasta el final todo lo que puedan para presentarlo, para luego evitarse este tinglao de tener que hacer la complementaria. Y en cuanto al ingreso mínimo vital y otras prestaciones, como comentábamos, de maternidad, por ejemplo, Diego. Bueno, en el ingreso mínimo vital, el primer problema es que la percepción del ingreso mínimo vital lleva aparejada la obligación de complementar la declaración sobre la renta. Por suerte, en este sentido, los afectados son pocos. Como han sido tan incompetentes gestionándolo, y se supone que iba a ser 1 millón de beneficiarios al principio, solo se ha cubierto el 15%. O sea, de cada 100 solicitudes, 85 no se han concedido o ni siquiera se han tramitado. Entonces, el volumen de afectados no es tan grande, pero claro, son 150.000 personas que precisamente si están cobrando ese tipo de ayuda, a priori esto acredita que tienen una situación económica complicada. Probablemente también una situación social complicada. Y sin embargo se van a ver obligadas a completar una declaración que para muchos españoles es una novedad, porque como lamentablemente nunca han tenido un nivel de ingresos que les exija presentar la declaración, pues nunca lo han hecho. Y para muchos otros es cosa casi de magia negra, ¿no? Porque quienes sí les toca complementarlo, muchos, os pasará, no sé, directamente dejáis estos temas a vuestros asesores, porque si os toca ir a vosotros enmendando continuamente la propia declaración con tantas complicaciones, se hace imposible. En el caso de los afectados, lo que van a tener es que presentar la declaración y además asegurarse de que no han percibido ninguna otra ayuda. Si la hubiesen percibido, podrían estar entrando en una violación, digamos, de las normas del ingreso mínimo vital. Pero claro, ¿cómo se reclama? ¿Cómo se plantea esta cuestión? Si en muchos casos es la propia administración la que está desembolsando ayudas sin control. Este es un problema que yo creo que lo más recomendable aquí es acercarse a una oficina de la agencia tributaria, tanto si nunca se ha hecho una declaración para saber cuál es el procedimiento, buscar a un asesor si fuese posible, pero me temo que por estar en ese tipo de situación económica va a ser más complicado, y prestar especial cuidado en aquellos casos en los que se perciba alguna otra ayuda, porque esto puede motivar algún otro tipo de aclaración ante Hacienda y puede haber algún requerimiento. O sea que hay que estar ojo a visor con este tema. Es que además a Hacienda le importa un rábano. Ahora o sea, te cuento yo Hacienda una de- va a lo suyo, le salta y dice, es que le hemos dado 2 prestaciones. Oh, bueno, pero no es la culpa es suya. Claro. Pues, o sea, Punto 1 y punto espera, 2. que voy, mira, Las voy a, madres. espera, que voy a, sí, antes de las madres, Claro. que voy a aprovechar para decirles una cosa muy interesante, que es que si no pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 8 de abril, solo tienes que entrar en libremercado.com. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Vas a conocer oportunidades de inversión en la bolsa española, por ejemplo, qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor, qué sectores van a rentabilizar mejor nuestro patrimonio. Entra en libremercado.com, así que no te lo pierdas. Y tampoco te pierdas esto sobre la maternidad, que tiene coña marinera. Sí. Vamos O sea, a ver. Ser madre, la verdad, no nos vamos a engañar, no está muy apoyado fiscalmente en España. Pero al menos hay 100 euros que pueden percibir las madres trabajadoras, por ejemplo. No percibir, descontarse en el IRPF, ¿de acuerdo? Hay una deducción que equivale a 100 euros mensuales en el caso de las madres trabajadoras que cumplan una serie de requisitos que aplican a la mayoría de las madres trabajadoras con hijos, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Ustedes habrán escuchado, hoy mismo lo hemos denunciado otra vez, que una cosa es el paro oficial y otra cosa es el paro real. Y decíamos que hay una especie de maquillaje estadístico. Pues bien, los ERTE
que no han figurado como paro y no figuran como paro en las estadísticas oficiales, sí van a constar como que fuesen una situación de desempleo a efectos de cobrar la deducción, bueno, de beneficiarse de la deducción de 100 euros mensuales en caso de ser madre trabajadora. ¿Qué quiere decir esto? Que una madre trabajadora que ha sufrido un ERTE en el año 2020 va a pagar 900 euros más en su declaración de IRPF si ha estado, pues, como han estado la mayoría de los beneficiarios, buena parte del año en el ¿Va a pagar o IRPF. se lo tiene que incrementar como Lo pagará como además ingresos? o lo dejará de abonar en la declaración, ¿de acuerdo? Pero en el bolsillo va a haber 900 euros más al final del año, al final de la declaración correspondiente al año 2021. Y esto, pues claro, nos abre otra vez ese interrogante, ¿no? Sobre por qué tenemos que seguir considerando los ERTE como un escenario de empleo cuando el propio gobierno está tratándolo como un escenario de paro a efectos de recortar gasto, en este caso crédito fiscal. Y por cierto, por añadir una segunda derivada, ¿por qué tenemos que seguir comprando todo el discurso feminista cuando uno de los pocos y precarios medios de conciliación y de apoyo y de incentivo a la mujer trabajadora se ve retirado precisamente en una crisis como la que estamos hablando, que tiene consecuencias devastadoras para el empleo? Hombre, lo de no dejaremos a nadie atrás, yo sé que a estas alturas de la película todo el mundo sabe que es una broma de mal gusto, pero es especialmente llamativo que nos digan que los ERTEs no son parados, pero a las mujeres afectadas por ERTE las traten como si fueran paradas y por lo tanto no se pueden beneficiar de la deducción por ser madre trabajadora. E insisto ya el discurso de Que la además ministra de Igualdad no ha dicho nada de Que este además tema. se cobra menos estando en un ERTE, no cobras el 100% del sueldo, ¿no? El Por 70% de la base reguladora. Por eso, entonces, encima de que cobras menos, de que estás sin poder ir a trabajar, encima te quitan la prestación por maternidad. La ministra de Igualdad, por supuesto, se dedica a comentar realities de Telecinco o series de Netflix, pero lo que no hace es responder por esto que, insisto, pues para una madre trabajadora que ha estado afectada por el ERTE, que ha estado cobrando un 30% más, que está su empleo en el aire, porque están en el aire muchos de los empleos vinculados a las suspensiones temporales que acarrean los ERTE, y encima recibes un palo fiscal de primera magnitud. Te quitan los 100 euros, que es que además tampoco es que estemos hablando de la gran prestación para apoyar a la maternidad en España. No, o sea, por eso es empecé por ahí, una vaina. pero es verdad que con 100 euros puedes pagar Bueno, sí. las leches, Vale, muy bien. los pañales, Estoy de acuerdo. no mucho más, Estoy de acuerdo, pero, pero vamos, que tampoco es que de es lo una- poco que hay, te quitan lo poco que hay, en Tam- esta situación pues es especialmente sangrante, ¿no? Tampoco es una prestación para tirar cohetes, pero bueno, era una pequeña ayuda efectivamente que se suma al 30% menos de nómina que tienes y a la intranquilidad de saber si tu sector, tu empresa va a ser capaz de superar esto y al final te vas a ir a la calle o no. Bueno, Javier Santa Cruz, muchas Un gracias. placer. Hoy os he exprimido, pero bien, aquí a los profesores. Para eso Diego. estamos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Tengo que hoy dar las gracias también a Víctor San Román, que ha estado en los mandos técnicos, a Naya Pertusa en la producción y a los compañeros de Libertad Digital Televisión y por supuesto a todos ustedes. Recuerden que si no han podido escuchar el programa en directo, contarlo por ahí, ya lo contamos también en nuestro Twitter, que enseguida, en cuanto podamos, subiremos el podcast y lo pueden escuchar también en audio online, gracias o de la mano de Banco Santander. Gracias por estar ahí, volvemos el próximo sábado con muchísima más información y más análisis, que es lo más interesante, creo yo, de aquí, de las gentes que me acompañan, que es el buen análisis de la información que hacen, que no se dejan nada atrás. Esto sí que no se dejan nada atrás. Hasta el sábado que viene. Economía para todos con Carmen Tomás.